Ya estamos al aire. Muy buenas noches. Hoy es el domingo 23 de abril del año 2017. Este es el programa Aquí Vamos, que es el programa de la Jornada de Oriente para sus redes sociales. Le vamos a comentar las principales noticias con las que vamos a abrir esta semana en la Jornada de Oriente, tanto en su edición digital como en su edición impresa. Pero antes vamos a platicar de un tema de sumo interés en Puebla. Como todos sabemos, uno de los fraccionamientos de más plusvalía, de más lujo, no solamente en el estado de Puebla, no solamente en la parte central de México, sino yo diría que pues, de México y hasta a lo mejor de una región vasta de Centroamérica y México, es el fraccionamiento Lomas de Angelópolis. Y todo el mundo siempre supone pues, que Lomas de Angelópolis es un fraccionamiento que está perfectamente legalizado, que es un fraccionamiento en el que no hay problemas en cuanto a la tenencia de la tierra, los servicios, pues porque hay todo un aparato propagandístico, publicitario, que se dedica a promover los fraccionamientos, lo que le llaman los clústeres, pero esa no es la realidad. Hay otra realidad que poco se ha contado y que tiene que ver con una serie de abusos que se han cometido para poder construir este conjunto de residencias, estos conjuntos de fraccionamientos, y que poco a poco han venido saliendo a la luz pública y que son vicios que se siguen reproduciendo y es una situación que no ha parado. Es por eso que hoy tenemos aquí en la redacción de la jornada a Brenda Loza. Ella es una vecina de Lomas de Angelópolis. Buenas noches. Una de tantas vecinas que se han organizado para hablar de lo que ha sucedido en torno a este conjunto de fraccionamientos, porque no es un solo fraccionamiento. Sí, no, son varios clústeres que ellos van construyendo. Nosotros, bueno, primero que nada, muchas gracias por su espacio. Somos un grupo de vecinos que compramos hace 12 años esta propiedad. Lo compramos de manera organizada, es decir, es un predio que se le dejó una calle al centro y somos alrededor de 10 o 12 vecinos. Y bueno, teníamos vigilado el terreno, por así llamarlo, lo visitábamos constantemente porque había muchos rumores de que en la zona pues se roban los terrenos. A ver, vamos por partes. Ustedes compran un terreno que de no casi es, 8,000 metros. Que no es Lomas de Angelópolis. No es Lomas de Angelópolis. En el 2004 esto está afuera, o sea, Lomas de Angelópolis está empezando y creo que son 2, 3 clústeres en el 2004. Y nosotros estamos a 1 kilómetro de la caseta, 300 metros metidos en el sentido Puebla-Atlisco, ¿no? En San Antonio Cacalotepec, es la localidad del municipio de San Andrés Cholula. Ustedes compraron este predio porque ustedes, ¿qué pretendían ahí? Bueno, nosotros casas? En nuestra mayoría somos arquitectos, algunos son inversionistas, y sí, era desarrollar el predio, se sabía, nosotros, yo me dedico a la construcción y por amigos sé que la zona se va a mover muy bien. Mario Marín tiene en ese momento un proyecto de desarrollar el área a una zona de alta plusvalía, ¿no? No se sabía cómo se iba a mover, solo se sabía el plan que existía y también se sabía que lo que hoy es el Carmen en Atlisco lo estaba desarrollando el gobierno del estado, Mario Marín, a través de unos despachos. Entonces nosotros conocemos una persona que está vendiendo un predio y lo compramos una porción y nuestros vecinos, coincidentemente, no nos conocíamos en ese momento, también compran una porción porque, bueno, se supone que se va a mover bien, no sabemos todavía cómo. La verdad es que el predio muchos años pasó y la urbanización no llegó como lo habíamos esperado, ¿no? Pensábamos que al año, a los 2 años la caseta se iba a mover y no sucedió, entonces pues lo usábamos para ir a pasar días de campo y cosas muy sencillas, hasta que llegó el clúster de la Castellana hasta nosotros colindamos con un brazo del río Atoyac, con zona federal, y este mismo brazo nos sirve de barrera con el clúster La Castellana. Que eso sí es parte de Lomas de Eso Angelópolis. Actualmente es Lomas de Angelópolis, ¿no? Tiene 3 años que Lomas se acercó a nosotros. O sea, esa es la realidad. ¿Qué pasa cuando se acerca, ahora sí que digamos de esta manera, Lomas de Angelópolis bueno, la verdad, a su cuando propiedad? Se acerca, nosotros incrementamos la vigilancia por los rumores que existen y las historias que conocemos. ¿Qué rumores se decían? Pues bueno, sabíamos que a los campesinos les ofrecen permutar su tierra, al final no les cumplen. Y vecinos de Cacalotepec. De Santa Clara Coyuca. Santa Clara. De eso sabíamos rumores, ¿no? Entonces, conociendo esas historias, que no sabíamos si eran ciertas al 100%, pero por prevenir lo cuidábamos. El sábado 8 de octubre pasado, Lomas de Angelópolis inicia unos trabajos sobre nuestros terrenos.
Entonces, en ese momento nosotros nos presentamos y les pedimos que se retiren porque es propiedad privada, ¿no? Nosotros tenemos escrituras, como aquí puedo mostrar, desde el 2004, debidamente inscritas. Esta es su escritura. Esta es mi escritura. Bueno, es de mi hermano, yo soy su representante, ¿no? Él es el dueño legalmente. A ver, esta es una escritura que fue asignada. A ver, vamos a ver. Dice el día 18 de octubre del año 2004. Así es. Sí, esa escritura es del 2004 y bueno, todos mis vecinos compraron en el mismo año que yo, alrededor del mismo año que nosotros. 2004. Sí. Y bueno, cuando sucede esto, nosotros nos presentamos en la Secretaría de Desarrollo Urbano un lunes, 10 de octubre, para pedir a la Secretaría que clausure la obra porque no solo estábamos siendo invadidos nosotros, sino también nuestros vecinos campesinos. Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de San Andrés Cholula, ¿no? Entonces presentamos una carta que estaba viendo si la traía aquí a la mano, pero creo que no la traigo, para pedir la clausura inmediata de la obra. La verdad es que no nos toman muy en serio. La obra continúa. ¿Qué está pasando en su terreno? O sea, llegan trascabos. Hacen 2 pozos de visita para conectar un colector, una línea de drenaje hacia el río, vilmente hacia el río, a cielo abierto, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos percatamos, damos aviso a la autoridad competente, que sería la Secretaría, que es la que da los permisos para las obras, y la verdad es que no nos toman muy en serio, ¿no? Nos dicen que ellos desconocen la obra, que no saben de qué le hablamos, nos piden comprobar la propiedad, lo que podemos hacer, y nos piden comprobar la posesión, pero para que nosotros podamos cercar, ¿no? Entonces, para comprobar la posesión tienes que llevar un perito y que haga un levantamiento de tu terreno. Empezamos los trámites, pero nos sorprende que él toma... se muestra parcial, ¿no? Porque nos pide trámites a nosotros y a los otros no tienen licencia de construcción, no tienen nada y los deja continuar la obra. La realidad es que el 13 de octubre, que es un jueves, se clausura la obra, gracias a la presión de los campesinos que también estaban siendo invadidos. Pero ahora sí que la alegría nos duró 3 semanas, simplemente. A ver, hagamos ahí un paréntesis. ¿Esa invasión estaba afectando a ustedes que habían comprado? Y a otros campesinos. Campesinos de la región, que también son dueños de esas propiedades, que son los que más han sufrido la expansión de Lomas de Angelópolis. ¿Campesinos de qué comunidad? De San Antonio Cacalotepec. De San Antonio Cacalotepec. ¿Qué es Junta Auxiliar? De San Andrés Cholula. Ah, ok, muy bien. Entonces, pues la verdad no sabemos bien a bien cómo es que ellos le plantean a los campesinos la compra de sus terrenos. No sabemos si les compraron los terrenos o simplemente los despojaron. La verdad es que desconocemos qué trato hacen con ellos. Pero transcurridas las 3 semanas, reinician los trabajos y empiezan a trazar calles, a urbanizar, a hacer... O sea, ¿clausuraron? Ajá, y a las 3 se detienen semanas, los trabajos. 3 semanas. ¿Sacan la maquinaria o ahí se quedan? Sí, las resguardan en patios, igual que los materiales, pero a las 3 semanas reanudan la obra, con sellos puestos todavía de clausura. Tenemos videos de eso, ¿no? Entonces, la verdad es que pues sí nos desconcertamos, tratamos de pedir una explicación, pero era muy difícil ser recibidos, ¿no? Por alguna autoridad, era casi imposible. ¿Y con la gente de la empresa, de los trabajos, se podía platicar? No nos daban información y simplemente la gente que está en obra pues te dice, yo estoy trabajando, así como tú, yo tengo que ganarme el día a día y tengo que trabajar. Pero, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿ustedes no detectaron qué empresa era la que estaba construyendo? La verdad es que los vehículos que hay en la zona no tienen logotipos, o sea, no muestran la razón social. No es como en otras construcciones que incluso hasta llegan y dicen, Cars, esta obra está trabajando X constructora, o que los vehículos dicen una razón social, o no hay nada. Digo, y simplemente por ley tienen que exhibir una lona de licencia de construcción, ¿no? Y tampoco se exhibía, o sea, no había ni lo que pide la ley, ni las cosas más simples como que los vehículos estén rotulados, ¿no? Esto es como una estrategia para que cuando empiecen a invadir no se sepa a quién demandar. Suponemos que sí, porque la verdad es que tampoco la autoridad nos daba información. Entonces, caminando, todos los días nosotros caminamos nuestros terrenos y en los recorridos encontramos que el clúster La Castellana vierte agua sobre el río. Y bueno, no son épocas de lluvia, eso lo detectamos como por noviembre, diciembre. ¿Estas aguas que son aguas residuales? Pues lo suponemos porque pues no había lluvias, ¿no? Entonces pedimos una explicación al municipio, la verdad es que tampoco la obtuvimos, pero la ONG Dale la Cara al Atoyac nos consiguió una cita con el secretario, Edmundo Tlatewi su nombre,
y es así como nos tiene que recibir, ¿no? Ya con anterioridad habíamos presentado unas cartas, una para Leoncio Paisano el 24 de noviembre y otra el 6 de diciembre para el gobernador Rafael Moreno Valle, de las cuales no obtenemos respuesta de ninguna de las dos. Entonces por eso la ONG nos apoya y nosotros platicamos con el secretario. Él nos dice que él no es competente ante el tema. Esa es su palabra que siempre usa con nosotros, ¿no? Que no es competente y de ahí no lo sacamos, ¿no? Entonces, pues nosotros no comprendíamos cómo él no podía ser competente cuando él es la autoridad que debe conocer si hay permisos o no para vertir el agua, si hay permisos o no para que se realice la obra. O sea, él es el que ordena el municipio, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que todo esto es un clamor de justicia porque realmente nadie nos ha tomado en serio, ¿no? Entonces, a raíz de las juntas que tuvimos con él, bueno, nos envió con un ingeniero que es el ingeniero Arias de Aguas, y él lo que decía es que pues está muy raro, que Lomas tendría que tener un colector. Hasta el día de hoy se está investigando, tenemos cartas que, bueno, le podemos dejar aquí, una que contestó con agua a la ONG esta de Darle la Cara a la Toyac, en la cual con agua también dice que va a investigar porque desconoce qué clase de agua son, ¿no? Hago un paréntesis ahí. Lomas de Angelópolis es muy lujoso, las casas cuestan millones de pesos, sí, digo, no son casas de interés social, no son casas de menos de 1 millón de pesos. Yo creo que la casa más barata vale de 2,5 millones para arriba, ¿no? Casas que a veces se dicen que son hasta de más de 20 millones de pesos, ¿no? Pero tiene una característica Lomas de Angelópolis, digámoslo con palabras sencillas, apesta. Sí, la verdad es que... Y apesta porque hay la sospecha de que tiran aguas residuales Sí, los olores son... al río, ¿no? Son feos. Pasa por ahí un río, sí es un río, ¿no? Sí, el río Toyac, de hecho. Entonces, porque la gran pregunta que existe es, ¿dónde están vertiendo sus aguas negras? Si algo ha tenido Lomas de Angelópolis es que se empezó a construir sin la infraestructura adecuada, ¿no? O sea, vimos cómo hace algunos meses se empezó a desarrollar este conjunto que se llama Sonata. En un principio había una campaña en la radio, en medios impresos, pero uno no detectaba dónde estaba, porque venía uno sobre la carretera a la vía Tliscayot, pasaba uno la caseta y había matorrales y charcos, y sí se veía como al fondo construcciones. Bueno, esa era la entrada de Sonata, porque ya estaba todo el desarrollo, pero no estaba el acceso. Sí, no se podía llegar con facilidad, ¿no? Había que... Claro. Después hicieron un paso a desnivel ahí sobre la vía Tliscayot, que parecería que es como una concesión del gobierno del estado para beneficiar a un particular. Pero bueno, al final es infraestructura que todos utilizan. Pero también es cierto que otra cara oscura de Lomas de Angelópolis es que varios clúster, como les llaman, que yo no sé por qué les llaman clúster, yo les diría fraccionamientos o conjuntos de casas, padecen de escasez de agua potable. Sí, es un problema, creo que está que se ha presentado y se ha venido agudizando. ¿Por qué? Porque no hay la red de agua potable necesaria para toda esa zona, que es de una muy acelerada expansión, tengo entendido, ¿no? Alguna vez yo platicaba con un jefe policíaco de San Andrés Cholula y él me decía que si él tuviera que solamente vigilar Lomas de Angelópolis, necesitaría 3 o 4 veces la fuerza policíaca que actualmente tiene. ¿Por qué? Porque es una zona de muy alto crecimiento. Si no estoy mal, creo que anda ya rondando los 50 o 60 mil personas que viven ahí, y la meta es que tiene que vivir más de 100,000 personas. Entonces, por eso hay esta expansión que se ha dado no de manera legal o no de manera transparente, ¿no? Exactamente, digo, ese es nuestro reclamo, ¿no? Ese es nuestro clamor de justicia, porque en realidad, pues ellos antes de poseer los terrenos ya los están vendiendo, ¿no? Y ya vendidos, después ven si te compras. Si te diste cuenta, como es nuestro caso, tal vez buscarían comprarlos, ¿no? Porque nosotros nos dimos cuenta a tiempo, evitamos la invasión, pero sí nos han despojado de la servidumbre de paso, ¿no? Entonces, nuestra servidumbre, que tenía 50 años de existir, que en escritura se menciona, o sea, en la escritura se menciona en las colindancias que el terreno colinda con servidumbre de paso, y cuando se pidió el alineamiento del terreno lo niegan y nos dan un croquis de ubicación. Sin embargo, en el croquis de ubicación
mencionan que colinda con servidumbre de paso, ¿no? Entonces algo totalmente contradictorio, que dices, ¿cómo me lo niegas? Y al mismo tiempo reconoces la servidumbre. Ellos en sus planos, porque hemos pasado para que nos ubiquen y platicar con ellos el tema, en sus planos está atrasada la servidumbre, ¿no? Entonces, ahorita nuestro problema es que tenemos borrada la servidumbre, no podemos llegar a nuestros terrenos. Si queremos ir, tenemos que dejar los vehículos metros antes, y no digo 5 metros, ¿no? Son más de 100, o entrar por Lomas de Angelópolis y también dejar el vehículo para poder caminar hacia el terreno, porque el terreno actualmente está inaccesible. A ver, si no entiendo mal, a ver, esto está pasando. ¿Ustedes se enteran que sus terrenos ya están siendo objeto de venta? ¿De venta? Sí, o sea, nosotros tenemos primero que están intentando invadir y los hacemos salir porque tenemos documentos. Y entra después, regresa la invasión. Ellos compran o tratan con los campesinos, no sabemos, alrededor, y empiezan su construcción, pero al empezar la construcción se roban la servidumbre, la borran. La servidumbre es una calle que nos llevaba, es la calle Tequisquitla. Era la calle de acceso, por donde ustedes entran. Rural, eso ¿no? se le llama paso de servidumbre. Es una calle por donde rural la de gente tierra. puede acceder a cualquier zona. Así es. Entonces desaparece la calle, no hay manera de entrar en vehículo hasta el terreno el día de hoy, y la autoridad no hace nada, ¿no? Se declara incompetente, inclusive nos han dicho de manera extraoficial en juntas que si tenemos palancas que las usemos para que alguien ahora sí que apriete las tuercas, ¿no? Tenemos grabaciones donde esas son sus palabras. ¿Quién les ha dicho eso? Ese fue el licenciado Carlos Toski, que es del departamento de jurídico del presidente municipal, Leoncio Paisano, ¿no? Se mandaron unas cartas a 12 funcionarios. Esas cartas, lo único que obtuvimos por respuesta fue la junta con Carlos Toski, y esa es la recomendación que nos da, ¿no? Ahora, ¿quién es el dueño de este fraccionamiento que señala usted? ¿La Castellana? La Castellana es parte de Lomas de Angelópolis. Actualmente ya están vendidos la gran mayoría de los predios. Ese es el que colinda con nosotros. Nosotros nos ubicamos en uno que ellos llaman Viena, y nuestro predio está fraccionado sobre la calle Lieja de acuerdo a su maqueta, ¿no? Porque en sus maquetas ya estamos plasmados, y de acuerdo a lo que la información que dan en caseta de ventas es que estamos vendidos, ¿no? Entonces, la verdad es que sí les hemos dicho, bueno, tendrás un problema a entregar porque no vas a poder entregar algo que es mío, ¿no? ¿Y cómo le hacen? Porque ustedes tienen una escritura que se las hizo la notaria pública número 1, Sandra Giovanna Rivero Pastor. Así es. Y bueno, todo apunta que ella no tendría en estos momentos ningún documento que diga que ustedes ya vendieron. Sí, ellos no tienen ningún documento que compruebe que ellos tienen la propiedad, ¿no? De hecho, se han pedido ya los documentos a transparencia porque la Secretaría ha dicho que son documentación confidencial, no nos quiere compartir nada de las licencias de construcción, ni la licencia de uso de suelo, vamos, ningún permiso que han tramitado. Ya se solicitaron la transparencia, la realidad es que tenemos más de un mes tramitándolo y transparencia nos encuentra algún error, como ellos lo llaman, y nos rebotan la consulta. Esperamos que la última, donde ya pegamos fotos, código postal, bueno, todos los documentos habidos y por haber que nosotros hemos podido recabar en este tiempo, que básicamente son fotos y datos, nos den la consulta, porque ellos nos preguntan, bueno, ¿qué constructora la hace? O sea, datos que no podemos conocer, ¿no? ¿Quién nos los podría dar? Pues nadie. Entonces, estamos en ese intento de recabar la información por medio de transparencia, que esperamos que ya realmente la otorgue. Ahora, ustedes señalan que es Lomas de Angelópolis, pero en sí, ¿quién es el dueño de Lomas de Angelópolis? ¿Son los hermanos Posada? Así es, bueno, es lo que tenemos entendido, y ellos son los representantes. ¿Cuántos hermanos son? Pues por lo menos lo que tenemos entendido es que en sí en la empresa son dos los que creo que aparecen en actas, ¿no? ¿Pero son dos hermanos? Me parece que son dos. Rafael Posada y Alejandro, que han sido, Rafael fue político y me parece que Alejandro es el empresario, no sé, bueno, eso se dice. Ahora, ha sido muy grande esa expansión de Lomas de Angelópolis con estos mecanismos. Ustedes han... Pues es lo que se dice en la zona, ¿no? Y lo que te cuentan los campesinos, porque en este tiempo hemos platicado con algunos de ellos, y es lo que te cuentan, ¿no? Que les ofrecen permuta de terrenos, y a la hora de realizar las permutas, ellos sí entregan su propiedad, pero no reciben documentos de la propiedad en sí, ¿no? ¿Pero qué les permutan o qué les ofrecen? Bueno, tenemos un vecino en la zona que él también hoy está instalado en San Antonio Cacalotepec. Él tenía un terreno en Santa Clara Coyucan, le ofrecen la permuta, y ellos, como son campesinos, digo, realmente ahora sí que abusan de la ignorancia de la gente, ¿no? Entonces él acepta,
y firma, entrega la tierra, pero él no recibe papeles que avalen que él es propietario de esta nueva, ¿no? Y hoy en día pues llegó la urbanización a esta zona y él la está perdiendo porque no tiene papeles. A ver, usted, Brenda Loza, es dueña de este terreno, tiene aquí su escritura, que fue hecha por la notaria pública número 1, Sandra Giovanna Rivero Pastor. Así es. Yo, Fermín García, quiero comprarme un terreno o una casa ahí en Lomas de Angelópolis y llego a este conjunto que se llama Viena, que se va a llamar Viena. Así es. Y entro por la calle Lieja. Bueno, la calle que lo llevaría por Ajá, ciudad. y de repente llego y este terreno me gusta. Y entonces yo le digo a Lomas de Angelópolis, véndemelo. Ahí tengo mis ahorros, que gano de periodista y me alcanzan. Y llego a comprar ese terreno. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cómo le van a hacer para vendérmelo si está a nombre de usted? ¿Qué es lo que sucede ahí? Obviamente nosotros como vecinos nos vamos a defender legalmente. Ellos no van a poder entregar los terrenos que no les pertenecen, ¿no? Lomas, la verdad es que no son, cuidan todas las aristas. Sabemos que los contratos de los terrenos, hay un apartado donde dice que si por algún motivo cambian las dimensiones o si por algún motivo tienen que reubicarte, tú vas a acceder, ¿no? O sea, hay la flexibilidad en el mismo contrato que puede crecer tu terreno o puede decrecer o puede sufrir modificaciones, ¿no? O sea, yo puedo llegar y comprar esto y al rato me dicen, no, pero este no te lo vamos a dar, te vamos a dar el de la calle. Sí, claro. Entonces tú aceptas, porque finalmente son parecidos, ¿no? Y tú tal vez como comprador en el momento no te moleste tanto. Entonces, ese es un mecanismo que ellos usan al parecer para evadir estas situaciones, porque sí han tenido situaciones donde la gente ha decidido no vender, ¿no? Como puede ser nuestro caso, porque nosotros finalmente sí nos sentimos sorprendidos. Entonces nuestra postura no es vender, no estamos en venta, ¿no? Ustedes están protegiendo su propiedad, estamos protegiendo nuestra quieren propiedad. ejercer su propiedad. Sí, nuestro derecho, porque es nuestro derecho, es lo que no comprendemos, ¿no? ¿Cómo puede ser que en México en pleno siglo XXI existan estas prácticas del siglo pasado o de siglos más viejos, ¿no? Como todos sabemos, hay un libro que es data de 1929, que es La Rosa Blanca, que escribe un alemán que viene a vivir a México, y habla de estos problemas donde las grandes empresas en su voracidad van despojando a la gente de sus tierras. Y hoy, un siglo después, continuamos en lo mismo. Entonces, ¿de qué ha servido que los mexicanos salgamos a votar, por ejemplo, en 2002 por el PAN, para que tomara el poder y gobernara, cuando hoy son panistas los que nos están haciendo este daño, ¿no? Es que esto es un despojo, sí, o sea, sin mayor pudor, así, porque además el problema después va a ser que si a ustedes los empiezan a encerrar, ustedes cómo van a acceder a su propiedad, así ¿no? Te hacen gastar. Yo creo que es a lo que le apuestan, ¿no? Por eso muchos campesinos pierden su tierra, porque nosotros todo este tiempo pues ha sido consultas con los abogados y todo lo que tienes que hacer, ¿no? Finalmente pues es dinero, entonces te pueden desgastar, ¿no? Entonces yo creo que es a lo que le apuestan. Mucha gente no se puede defender y lo termina perdiendo, ¿no? Yo creo que es a lo que ellos realmente le apuestan, ¿no? Porque la autoridad no hace su trabajo, eso es una realidad. No, y la justicia en México es ciega. Y es cara. Es una justicia hecha exclusivamente para quien tiene el poder económico para poderse defender, ¿no? O sea, porque el litigio puede durar meses. No, va a durar años. Años. Cuando tengamos que llegar a ese momento, va a durar años, ¿no? Porque obviamente vamos a demandar nuestra calle, o sea, no lo vamos a permitir. Y esperamos que esto quede como un antecedente. Y en la red uno puede checar, y no somos el único caso, hay muchos casos, ¿no? O sea, hay muchas historias de este tipo y te van llegando porque como estás ya en la situación, vas conociendo gente que lo ha vivido o lo está viviendo. Entonces, la verdad es que sí, nuestra postura no es permitirlo, ¿no? Sí, no es la primera vez que se escucha este tipo de práctica de que la gente, de pronto, había casos en los que no iban a ver su terreno y un día se enteraban que ya sobre su terreno estaban construyendo. Sí, claro. En otros casos se percataban que ya había entrado maquinaria y pues, no hay manera de ir a detener un trascabo o que una persona vaya y pueda parar a 300 o 400 trabajadores. Sí, es imposible. Imposible. En otros casos, al final creo que los acaban obligando a aceptar cualquier cantidad de dinero, que es muy baja, es insignificante, comparado con el precio comercial del metro cuadrado en esa zona, que es una de las zonas más caras de México.
Digo, si no estoy mal, hoy ustedes mismos decían, creo que está entre 7 y 8 mil lo que pesos. nosotros volvemos a checar la maqueta, porque el bueno, metro no cuadrado, entendíamos ¿no? qué pasaba, ¿no? Y la misma autoridad nos decía, cerciórate que sea Lomas de Angelópolis, porque quizá ni son ellos, ¿no? Y dijimos, bueno, tienen razón, ¿no? Quizá puede ser alguien más. Fuimos a la caseta de ventas, pedimos información, de hecho traemos aquí fotos de la misma maqueta que se puede ver en el lugar, y tiene letreros ya de vendido y decían que estos, bueno, ya no te dan el precio, pero el clúster que sigue abajo, que es Berna, está en 7.500, 7.600. El metro cuadrado. El metro cuadrado. Entonces, bueno, pues no es barato, ¿no? Por ejemplo, a ver, un campesino de esa zona, digamos un poquito más adelante, en promedio, ¿en cuánto vende el metro cuadrado? Pues la verdad es que varía, porque con la gente que hemos platicado, hay gente que lo ha vendido, le han comprado desde 700 pesos, hay gente que te dice que le pagaron 100, y hay gente que dice que le pagaron 1,000, ¿no? Y hay gente que no le pagaron nada. O sea, que él llegó en un momento en el cual, pues ya está ocupado su terreno, está urbanizado, ya no tiene tan claro los linderos, porque muchas veces esos terrenos se marcan con árboles, con piedras, no sé, ¿no? Con el mismo arado, pues se va quedando con los años y eso marca los linderos, ¿no? Entonces cuando llegan ya no encuentran sus límites y finalmente contratar un topógrafo y todo lo demás, pues es un desgaste. Entonces no lo encuentran, no saben cómo reclamarlo y lo terminan perdiendo, ¿no? Oye, aún así, a ver, si le pagaron a uno 1,000 pesos el metro cuadrado, no hay proporción de que después esté comercializando en 7, 8 mil pesos. Digo, vaya, yo creo que si hubiera un poquito pues yo diría de moral de estos constructores, pues era para que por lo menos compraran el metro cuadrado en 2,000, 3,000 pesos el metro además cuadrado. Tiene que ser algo serio, ¿no? Ellos deben llegar y si les interesa tu terreno, buscarte. Convencerte. Y convencerte para que vendas, o bueno, proponerte, te cobro un porcentaje, eres parte del clúster, te quedas adentro y te cobro la calle, lo que me costó hacerlo, más mi utilidad, más lo que ellos busquen, ¿no? Pero tratar contigo, no quererte sorprender, como fue nuestro caso, ¿no? Nosotros si no lo hubiéramos vigilado, digo, lo perdemos. La ventaja es que nosotros constantemente vamos y estamos sobre de él y nos pudimos dar cuenta. Pero si fuéramos, como usted comenta, de la gente que va una vez al año, pues la verdad llegamos ahorita en marzo o en abril y ya no lo encontramos, ¿no? Sí, digo, ¿dónde está mi terreno? Y alguien le dice, pues es allá donde está esa barda atrás. Sí, y si la misma autoridad en su momento nos pide, o sea, no les sirve o no les satisface que tengamos la propiedad, te pide la posesión, como nos comentó en su momento, pues la verdad es que lo pierdes, ¿no? Porque la misma autoridad te pone trabas. En vez de ellos ejercer la justicia, pues se comportan de una manera parcial. Es un verdadero absurdo y un verdadero atropello, porque, a ver, si usted, por ejemplo, es su terreno y llegan y empiezan a construir, y usted va y se mete al rato, hasta la acusan de propiedad, propiedad ajena, hasta la puede ir a dar a la cárcel, una cosa absurda de que se va a meter a su terreno, ¿no? Claro. Porque si yo llego y encuentro que ya construyeron casas, ya construyeron un fraccionamiento, y me voy y me meto, los guardias me van y me detienen y me meten a la cárcel y alguien se espanta y piensa que voy a robar, en lugar de ir a ver la que es mi propiedad, ¿no? Claro, es que sí, es a lo que le apuestan, ¿no? A que no te des cuenta y pues lo pierdas, ¿no? No tengas manera de responder. Muy bien, pues le agradecemos mucho a Brenda Loza. ¿Algo que quiera agregar? Pues bueno, darle las gracias otra vez y por el espacio, por permitirnos hacerlo de conocimiento público y esperar a ver si esto ayuda a que la autoridad pues haga su trabajo, ¿no? Como es debido. Son servidores públicos y como tales se deben comportar. Claro, daremos seguimiento a este caso y otros casos más donde esta expansión de estos empresarios abusivos pues está prácticamente sin freno. Digo, yo la primera vez que conocí algún caso de este tipo de abuso fue hace aproximadamente 10 años. De una señora que incluso fue a ver a los hermanos Posada y uno de ellos todavía le dijo, oiga, estaba atentando contra el patrimonio de mis hijas. Dijo, pero espera, ¿el cual yo creo que estar atentando? Se está usted apropiando de mi propiedad. Entonces, es un asunto que no es nuevo. Son estos asuntos de hacer negocios desde el poder político. A veces no entendemos por qué hay esta lucha encarnada por alcanzar una diputación, por alcanzar una regiduría, y a veces uno dice, ¿por qué se gasta tanto dinero en las campañas? ¿Por qué se gasta tanta energía, tantas cosas para poder llegar a una curul? Bueno, pues porque atrás hay muchos intereses económicos, porque se utiliza el poder político para poder hacer grandes negocios inmobiliarios,
que es este caso. Recuerden ustedes que todo esto empieza en el sexenio de Mariano Piña Olaya. Cuando Mariano Piña Olaya hace una enorme expropiación de toda esta zona que hoy conocemos como la zona Nice de Puebla, que es la zona de Angelópolis, hace una expropiación Mariano Piña Olaya para supuestamente crear un reordenamiento urbano de la ciudad de Puebla para regular el crecimiento, y poco después se sabe que él ya había vendido a un grupo de empresarios la zona. Llegó el siguiente gobernador, Manuel Bartlett Díaz, y Manuel Bartlett obliga a todos esos empresarios a regresar el dinero y a regresar los terrenos. Muchos empresarios exigieron que se les regresara su dinero y la respuesta fue: no era legal esas compras. Un empresario muy famoso que obligaron a regresar terrenos fue precisamente Kamel Nasif, el que después provocó el famoso escándalo de Mario Marín. Él era uno de los principales beneficiarios. Pero después de ese ordenamiento, para que esa zona sí fuera una zona territorial, pues otra vez hubo una serie de manejos políticos, sobre todo en el sexenio de Melquiades Morales Flores. Y otra vez, grupos de poder político ejercieron esa influencia para irse apoderando de grandes zonas de esa reserva territorial de gran plusvalía, y por eso se cometen estos abusos. Grandes capitales robándose las tierras para hacer grandes negocios al amparo del poder político. Es muy triste que pase esto en Puebla, como dice la arquitecta. Lamentable que en pleno siglo XXI, cuando se supone que tenemos hoy un Estado de Derecho, se cometen este tipo de despojos que eran propios de la época porfiriana, de otras épocas, y que hoy son una realidad en Puebla como parte de esta ausencia de legalidad. Muy triste que esto pase en Puebla, y sobre todo algo que es muy importante: si va usted a ir a comprar a Lomas de Angelópolis, piénselo 2 o 3 veces, por muchos motivos, porque no es lo que promete esta propaganda muy bonita. Usted va a cualquier café y hay revistas especializadas exhibiendo los fraccionamientos, pero la realidad es muy distinta. Casas muy caras, casas donde no hay agua potable, casas donde están arrojando las aguas negras al río, y corre usted el riesgo de que el terreno que usted está comprando tenga otro dueño que no sea la persona que le vendió. Eso es lo que puede pasar. Sí. Pues muy bueno, muchas gracias. Le agradecemos mucho a Brenda Loza, y ahora Martín les va a comentar las principales noticias que le vamos a dar a conocer en las 2 ediciones de la Jornada de Oriente. Gracias a la arquitecta Brenda Loza y a los vecinos de Cacalotepec. Y bueno, para mañana las principales noticias, la primera que tenemos como principal es lo que ha estado sucediendo con el Partido Acción Nacional. Una reciente renovación de su dirigencia y prácticamente una reelección, la de Pablo Rodríguez Rebordosa como presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, quien en ese marco 8 de los 9 regidores que tiene el Partido Acción Nacional en el Ayuntamiento de Puebla, pues dijeron que no van a pagar sus cuotas a la dirigencia que tiene Pablo Rodríguez Rebordosa, porque no les genera confianza. Y lo que dice en estos regidores, en voz de Adán Domínguez, el regidor principal que lleva la voz cantante de estos regidores, es que no se puede confiar en Pablo Rodríguez Rebordosa en vista de que está en este momento inmiscuido en un escándalo por presunto enriquecimiento ilícito, por haberse aprovechado cuando fue secretario de Desarrollo Económico, Secretario de Desarrollo Económico y Trabajo en el sección de Rafael Montoya Rosas. Él se habría aprovechado de este puesto como promotor principal de la empresa Audi para hacer algunos negocios. Entre otros, se destaca que Pablo Rodríguez Rebordosa es parte de una sociedad en una empresa que está proveyendo de servicios a Audi, y que además habría comprado terrenos para especular con los mismos en función de la expansión de esta empresa. Así es que los regidores del PAN dicen: no vamos a pagar, 8 de 9 regidores del ayuntamiento no van a pagar sus cuotas a la administración de Pablo Rodríguez Rebordosa. La segunda noticia es precisamente esa, la de la reelección de Pablo Rodríguez Rebordosa como
se está eligiendo como presidente del Comité Municipal del PAN, y en ese marco, cuando los colegas periodistas le cuestionaron a Pablo Rodríguez Regordosa sobre los señalamientos que hay en su contra por el enriquecimiento ilícito, Pablo Rodríguez Regordosa dice que está dispuesto a que la Secretaría de la Contraloría Estatal lo investigue. Se presume al menos un enriquecimiento ilícito de 25 millones de pesos de parte de este dirigente estatal, también diputado local, y que ha sido, bueno, fue en el sexenio pasado secretario de Desarrollo Económico, como lo dijimos hace rato, y bueno, él dice: estoy dispuesto a que me investiguen, Fermín, porque estoy limpio, porque nunca me aproveché de mi puesto para sacar raja política, menos raja económica de este asunto de Audi. No, bueno, a ver, no, ahí te corrijo, no se presume un enriquecimiento de 25 millones de pesos. Sí dice que tiene tan solo una casa de 25 millones de pesos. En Lomas de Angelópolis. Por cierto, en Lomas de Angelópolis, ahí donde acabamos de platicar de este tema, donde huele feo, donde arrojan las aguas negras al río. No, nada más por el agua. Y bueno, es lamentable lo que está pasando en el PAN. Está sufriendo, digo, a los panistas siempre les interesa mucho el tema de la moral. Bueno, ¿O les interesaba? no sé si les sigue O a los interesando. neopanistas ya no les interesa. Pero lo cierto es que el PAN está viviendo una crisis moral. Mira, yo recuerdo que en 1995, la primera vez que gana el PAN la alcaldía de la ciudad de Puebla, había un colega de la jornada que se llamaba Néstor Martínez, un reportero. Él vino a cubrir la elección donde gana Gabriel Hinojosa Rivero. El primer presidente municipal. El primer presidente del municipal. PAN. En aquella época había mucha polémica porque era cuando el PAN empezó a ganar muchas alcaldías en el país, sobre todo en la parte del Bajío. Entonces llegaban los alcaldes panistas y causaban mucho ruido porque llegaban y prohibían las minifaldas, porque obligaban a Las pintadas en sí, que las manos, mujeres no fueran con escotes a trabajar. Ni se pintaran los Era niños. así como ese panismo muy aldeano, ¿no? Que ellos pensaban que lo más importante era como el tema de la moral, su moral pública, imponerla, ¿no? Entonces yo recuerdo que Néstor me decía, platicando, él me decía: ¿y tú cómo ves el resultado? Y yo le decía: híjole, pues nos hubiera gustado que hubiera ganado otra fuerza, diferente al PRI, que no hubiera sido el PAN el que hubiera iniciado, digamos, la alternancia. Entonces él me hacía un comentario que siempre se me quedó muy grabado. Me dijo: mira, hay una ventaja. Son complicados los gobiernos panistas, pero por lo menos donde llega a gobernar el PAN se combate la corrupción. Bueno, en ese momento. Donde llega a gobernar el PAN baja la corrupción. Y efectivamente, digamos, los primeros gobiernos panistas por eso se caracterizaron. Sí tuvieron un combate frontal a la corrupción. Traían excesos en el tema de la moral, de su moral. Eran hasta un poco negligentes, ¿no? Sí, pero como que sí llegaban con ese espíritu de que tenemos que ser, por lo menos, un poquito más honrados que los priistas, ¿no? Hoy ya se ha perdido eso. Hoy tenemos este escándalo de este dirigente municipal del PAN, Pablo Rodríguez Regordosa, que por cierto él era parte de esos panistas, primeros panistas Por que su accedieron familia, al poder. Su papá Alberto Rodríguez fue precisamente regidor de ese primer gobierno de Gabriel Hinojosa Rivero. Es más, Gabriel Hinojosa Rivero se fue del poder dejando una imagen de que era muy ineficiente, que no sabía gobernar, pero no era corrupto. pero no ratero. Digo, sí. Gabriel, ustedes lo pueden ir a encontrar en su tienda de computadoras que está en Ábaco, aquí en la prolongación de la Avenida Reforma. O sea, fue malo como presidente municipal, negligente, incapaz, pero no fue corrupto. No fue corrupto. Digo, y ahí está Gabriel y vende computadoras. Fue torpe, pero no fue corrupto. No fue corrupto. Digo, no eran gobiernos que tenían... Ahora es al revés. Ahora el tema de los gobiernos panistas es la corrupción. O sea... Y con un cinismo tal vez a veces peor que el del PRI, ¿no, Fermín? Sí, claro. Sí. Ahora ya tenemos cosas bastante graves con los gobiernos panistas. Digo, a ver, acabamos de dejar un gobierno que salió de las filas del PAN. El de Moreno Valle. El de Rafael Moreno Valle Rosas. Que deja un endeudamiento que todavía no sabemos. Pero superior se calcula a los 70,000 millones de pesos. Eso peor que la deuda de Duarte, que es de 50,000 millones. Bueno, eso se calcula. Partamos de que no son los 70,000 millones, sino los 26,000 millones que ya reconoció el gobierno de Gana. Que si le sumamos los 8,000 históricos que había, estamos hablando, pongamos los números redondos, 30,000 millones de pesos. Los gobiernos
Mariano Piña Olay, Manuel Bartlett, Melquiades Morales, Mario Marín, nunca rebasaron los 10,000 millones de endeudamiento. Lo cuidaron mucho. Lo cuidaron mucho. Digo, no estoy diciendo que ellos eso se hayan endeudado, pero aparentemente Marín era el que más había endeudado. Dejó 8,000 millones de pesos. Yo recuerdo que, por ejemplo, Manuel Bartlett pidió muchos créditos. Créditos que fue muy interesante porque él pierde las elecciones en el 95 y 3 años después arrasa. Sí. ¿Por qué? Porque es la época en que se da la mayor modernización a los sistemas de agua potable en Puebla. Metió el agua potable en casi todas las colonias del sur, creció mucho la infraestructura entonces del SUAPAP, que era un servicio público. Entonces se veía el dinero en esas obras. Si robaron o no robaron, no lo sé. Claro. Pero como que tú veías un beneficio social. Sí. Bueno, lo mismo podemos decir con Melquiades Morales. Hizo muchas carreteras. Sí. Muchas carreteras. Algunas decían que eran autopistas, no parecen autopistas. Y programas de desarrollo para el interior, de los municipios del interior, ¿no? Melquiades atendió mucho al interior del estado. Claro, pero por lo menos esas carreteras hoy permiten llegar más rápido a muchos lugares que antes eran muy distantes de la capital. Sí. Con Mario Marín, a pesar de su escándalo con Lidia Cacho, estuvo ausente, no hizo grandes cosas, hizo un fiasco que se llama La Célula, pero sí, un elefante blanco, pero en términos generales cuidó las finanzas. Sí. Y no deja al Estado endeudado con consecuencias para el futuro. En cambio, Rafael Moreno Valle Rosas tiene, por un lado, una ausencia de una política de desarrollo social. Sí, absoluta. Se olvidó del campo poblano, no hizo absolutamente nada por el campo, no hizo nada por los grupos vulnerables. Digo, veamos las calles de Puebla, cuántos niños trabajan todos los días. De hecho, hasta desmontó muchos de los programas, ¿no? Cuántos niños son explotados sexualmente, cuánta gente está desprotegida. Y este dinero se gasta en obras que son simplemente propaganda. Sí, suntuosas, ¿no? Ya lo dijimos, estos puentes que tienen estos grandes tirantes, que no es parte de la estructura del puente, nada más es para que se vea. Las ciclovías, ¿no? Que no las ciclovías, los el puentes, Museo Barroco, que llaman el Tabla Roca, que costó 7,000 millones de pesos, obras que a lo mejor en un momento pudieran haber sido muy buenas, como el CIS. Tú concentras los servicios, creas oficinas modernas, nada más que pero cuesta desmontar a las juntas auxiliares y a los municipios. Claro, 1,800 millones de pesos cuando algunos colegios de ingenieros han calculado que esa obra podría costar 800 millones de pesos. Ahora, regresando al tema de Pablo Rodríguez, bueno, pues resulta que Pablo Rodríguez era como Fox. Pablo Rodríguez. Sí, acuérdate que Fox cuando llegó al gobierno... No le des tanta inteligencia. Era un empresario quebrado, su rancho era un rancho pique, ¿no? Feo. Búscate en YouTube una entrevista con Anabel Hernández. Y ella describe muy bien. Dice, era un rancho feo, donde no había drenajes, llovía y el agua botaba por las alcantarillas. Lino Corrodi, que era el financiero de Vicente Fox, el de Amigos de Fox, les ponía dinero para que Marta Sagún pudiera comprarse vestidos y en cada rueda de prensa saliera con un vestido diferente. O sea, porque no tenían dinero. Y después... Y acabó el sexenio de Fox y los hijos de Marta Sagún de repente compraron miles y miles de casas que habían recogido. Y el rancho de Fox se parece al rancho de Michael Jackson. Ahora exactamente, el rancho de Fox se parece al de Michael Jackson. Ahora ya es accionista de empresas, ya tiene una vida glamurosa, etcétera, etcétera. Entonces Pablo Rodríguez, yo me acuerdo que antes de que llegara Moreno Valle, era un empresario mediano, con problemas económicos. Él mismo lo decía, porque él encabezó campañas en contra de la corrupción en los gobiernos de Marín y de Melquiades Morales. Cuando no era corrupto, o no se presumía que no lo acusaban, no lo acusaban, o no sabíamos que era corrupto. Van a meter a la cárcel. Hasta que haya un dictamen que diga es corrupto, pues es corrupto. Pero ahí está sospecha hecha por propios panistas. Por eso hay un grupo de regidores que dicen, no le pagamos las cuotas. 8 de 9 porque se las va a transar. Porque es un hombre corrupto que no es garantía de honestidad del dinero que llega al Partido Acción Nacional. Y al menos una casita de 25 millones de pesos en Lomas de Angelópolis. Él dice que no cuesta tanto, pero ya reconoció que vive en Lomas de Angelópolis. Antes no vivía en Lomas de Angelópolis. O sea, con el sexenio se pudo mudar. Exactamente. No, bueno, no lo sé. Pero yo no creo que un mediano empresario que le iba muy mal, que se quejaba mucho de los gobiernos priistas porque decía que no activaban la economía, etcétera, etcétera,
de pronto, cuando llega al gabinete, su situación económica cambia, tan es así que ahora es socio de una empresa que es proveedora de Audi. Que le dio servicios a Audi. Así es. Muy bien, la tercera noticia es algo que ya veníamos adelantando desde el jueves de la semana pasada. Hoy hubo una asamblea general en la planta de Audi en San José, Chiapa, Fermín, y ahí miles de trabajadores, cerca de 1,000 obreros, corrieron al actual dirigente Álvaro López Vázquez cuando se presentó, cuando se apersonó en la asamblea, lo sacaron prácticamente, tuvo que salir por pies, y bueno, las cosas siguen complicadas en la planta armadora. Ya se preveía que iba a suceder algo así porque este dirigente Álvaro López, sí, pues ya demostró que es pésimo dirigente sindical, que no tenía esa capacidad para ser líder de esta empresa, de este sindicato que es muy grande, que tiene 4.500 afiliados. Todos sabemos que hay un movimiento para destituirlo. Entonces este dirigente convocó a 4 asambleas divisionales para este domingo. No hubo acceso a la prensa. No se dejó entrar a los compañeros. No se dejó entrar a la prensa, ni siquiera de manera remota. O sea, al estilo de Volkswagen. ¿No? Estilo de Volkswagen. Tú entras y está la empresa y hay guardias privados que no te van a permitir entrar. Dicen que es propiedad privada. Aunque eso sí, los poblanos pagamos 10,000 millones de pesos y de impuestos para que se instalara esa empresa. Pero bueno, el asunto es que de manera muy hábil, inteligente, mañosa, la disidencia colocó una cámara para transmitir por Facebook Live, como ahorita estamos nosotros, la asamblea. Y entonces... O sea, fueron ingeniosos. Claro, entonces los trabajadores que fueron a la asamblea se dieron cuenta de la mediocridad de su dirigente. Y los que no fueron a la asamblea, pues lo pueden ver por Facebook. Denle on demand, como se dice. Exactamente, que su líder da mucho que desear. El hombre... Sí salió corriendo, sí salió huyendo. No, el hombre llega... quiere dar un informe del dinero, porque lo han cuestionado mucho el tema de los dineros, y empiezan a surgir interpelaciones, cuestionamientos, a ti nada más te eligieron 130 trabajadores, somos 4.500, no has rendido cuentas del dinero, etcétera, ni te conocemos. Entonces hay un momento, hay una mujer que le dice, o un obrero, no recuerdo, un obrero o una mujer que le dice, tengo 2 años acá, es la primera vez que te veo, no te conocía. Ay. Bueno, el asunto es que él comete el grave error de que hay una parte donde él dice, si siguen preguntando, no vamos a poder terminar, diciendo cállense. Entonces eso acabó de alborotar a los asistentes y él pensó que los iba a calmar cuando les dijera, ya viene el reparto de utilidades, que es una tontería. Porque eso no lo da el sindicato, eso te lo da la empresa. Y es por ley. Es por ley. Lo que te dé, si te da $1, te da 10,000 pesos, eso te lo va a dar la empresa. De ley. El sindicato no puede decir, yo te lo estoy dando. Claro. Entonces, eso lejos de que calmara los ánimos, los enardeció más, y entonces el dirigente se retira. Y no sin antes decir, si me quieren destituir, ya saben cuáles son los canales legales. Pues yo... De plano, hasta desafiándolos. Sí, claro. Yo siento que más bien ya fue una derrota. No pudo ganar. Él tenía que haber demostrado hoy músculo. ¿Hubo gente que lo apoyaba, Fermín? No lo sé. No sabemos. No sabemos nada. O sea, exactamente como lo han dicho los disidentes, no sabemos en qué momento lo eligieron, no sabemos quiénes lo eligieron, no sabemos él de dónde salió, no sabemos, yo ni siquiera sé cómo habla. O sea, no sé, no tenemos una claridad de cómo es él en su personalidad. Y entonces, todos estos componentes vienen haciendo que vaya avanzando este proceso de destitución. Claro. ¿Cuál es el siguiente paso? Que la disidencia logre solicitar la Asamblea General para que se concentre una mayoría y lo destituya. Que ya la tienen, ¿no? Nos decía, te decía a ti uno de los voceros. En la redacción de la Jornada de Oriente, la semana pasada tuvimos uno de los voceros y él nos decía que ya tenían el 70 y tantos % del apoyo de los trabajadores. 14 voceros de disidencia, ¿verdad? Son 14, exactamente. Ahora, ¿qué hay atrás? No lo sabemos. Si está Leobardo Soto, no, el vocero te dijo que no, detrás de la Él dice que no, pero hay versiones que dicen que atrás está la CTM, porque la CTM quiere entrar por el control del contrato colectivo de trabajo. Hay otros que dicen que siempre en esos conflictos la empresa nunca es ajena. Claro, que está metiendo mano. La empresa siempre mete mano, aunque ella se muestre como y a río revuelto ganancia de pescadores. Claro, siempre en estos conflictos, después de que las aguas se calman,
pues siempre hay ganancias de las empresas. Claro. Entonces hay que pensar que probablemente la empresa esté buscando abaratar costos en Audi. Claro, generando un conflicto interno. Sí. Sospechas tú. Sí, porque esto es como lo contábamos, lo de O Lomas sea, ¿qué de sospechas Angelópolis. tú? Que la empresa estaría como alentando el conflicto interno en el No sé si sindicato alentando, pero sí lo va a aprovechar. para bajar, Sí, obviamente, derechos de los trabajadores, Sí. prestaciones, Sí, claro. sueltos. Sí, porque además la disidencia lo que dice es que a nosotros nos ofrecieron un escalafón salarial, ahora ya no dicen que ya no va a existir, que hay una evaluación. Luego nos dicen que, primero nos dijeron, puedes llegar hasta la categoría H. Y ahora resulta que no podemos llegar a esa categoría H. O sea, jugando. Jugando. Entonces, tío, es como un poquito como lo de Lomas de Angelópolis. Te dicen, mira, esta es una casa muy bonita, lujoso, la mejor zona de la ciudad, etcétera. Y tú la ves y dices, pues, está bien. Sí, está bonito. Llegas y te enteras de otra realidad, que las casas no están bien construidas, que huelen excusado, feo, que no hay agua potable, que a lo mejor tu terreno no está ni siquiera es totalmente tuyo, legalizado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, así pasó lo mismo con Audi. O sea, el gobierno del estado nos vendió una idea de que iba a haber, el gobierno de Moreno Valle. sí, iba a haber prosperidad, desarrollo, y obviamente todo el mundo empezó a reproducir el esquema de Volkswagen. Claro. Todo el mundo se imaginó una segunda planta de Volkswagen, nada más con una situación muy especial. Audi se viene a instalar a Puebla. Cuando empieza a instalarse, todo parece ser que van a ser negocios que caminan muy bien, y cuando están en la construcción estalla la peor crisis para el grupo Volkswagen. Sí, derivada de los crisis, la crisis de los motores de diésel. Exactamente. Que estaban truqueados los chips en Estados Unidos para no dar la emisión de gases contaminantes adecuada. Exactamente, y eso salpica a Audi porque resulta que precisamente el motor de esta camioneta que se elabora en San José, Chiapas, esa base de diésel es parte de esos motores que han sido cuestionados. Eso es por un lado. Y por el otro lado, esto le significó a el grupo Volkswagen en general una pérdida, digamos, del mercado, claro, que tenía en Estados Unidos, que es su principal mercado meta para las plantas que están aquí en México. claro. Y luego, pues tenemos el factor Donald Trump, Bueno, que eso que no es menor, ¿eh? que hay que pensar qué va a pasar si Donald Trump le pone este arancel a los vehículos que se en hagan la revisión en del México. Total Libre Comercio que él ha planteado. Exactamente. Entonces, para fortalecer la industria local exactamente. norteamericana. Entonces yo creo que por eso ahorita a los empresarios de Audi les gusta que esté este conflicto, porque puede significar empezar a reducir costos y de esta manera puedan hacer competitiva a esta planta que surge en un muy mal momento. Claro, pues otro fiasco del morenovallismo. La cuarta noticia ya abundó bastante Fermín sobre es precisamente la denuncia que hicieron hoy los vecinos de Cacalotepec. Ya estuvo Brenda Rosa como representante de los vecinos. Ellos hablan de que sus terrenos están siendo invadidos por los promotores de vivienda de Lomas de Angelópolis. Responsabilizan directamente, como ya te lo dijo Brenda Rosa a ti, Fermín, a la familia Posadas. Y bueno, Lomas de Angelópolis sigue dando de qué hablar, pero para mal. Exactamente. Y la quinta noticia es una denuncia que hacen trabajadores del Seguro Popular en Puebla en contra del Éster Alemán Robledo. Él es el segundo a bordo de la titular del área, Enoé González Cabrera. Lo que ellos dicen es que este funcionario se conduce con prepotencia, con arbitrariedad, Fermín, que ha metido a trabajar al menos a 4 familias de él que incurren en nepotismo, que ha corrido a al menos entre 30 o 40 personas para incrustar a personas que son afines, y bueno, ellos están ya llevando sus trámites de queja ante la Secretaría de Función Pública y también la Secretaría de la Contraloría. El Seguro Popular es también un pozo sin fondo en el terreno de la corrupción. Sabemos que es mucho dinero. Este seguro que se creó en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, para tener la cobertura universal. La cobertura universal, que no está mal, pero ha sido severamente cuestionado porque es esta política pública de que vamos a crear un seguro para todos aquellos que no tienen servicios médicos, pero no hay el suficiente capital para hospitales, para médicos, para aumentar la infraestructura. Eso es por un lado. Y por el otro lado, el problema de la tan traída corrupción en México, que hace que este seguro popular, como genera mucho dinero, como tiene siempre muchos fondos, pues ocurren muchas y muchas y muchas anomalías. Me parece que este funcionario, este Alemán Robledo, es un funcionario al que hay que echar el ojo. En general se sabe que durante todo el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas hubo investigaciones en torno al Seguro Popular.
Recordemos que en el sexenio de Moreno Valle, la Secretaría de Corrieron Salud... a varios trabajadores también de ahí, ¿no? Sí, y recuerda que la mayoría de los funcionarios que estuvieron en la Secretaría de Salud en la época de Jorge Aguilar Chedraui, Que eso es un cochinero, ¿no? sí, porque Jorge utilizaba la Secretaría como una... Caja chica, ¿o qué? Más que caja chica para operación electoral. Todos esos funcionarios están ahora en el gobierno de Miguel Ángel Yunes. ¿Ah, sí? Pues sí, claro, migraron para allá. Los funcionarios de la Secretaría de Salud. Sí, claro. Pero Miguel Ángel Yunes ahora es enemigo de Moreno Valle, ¿no? Sí, pero hay una cosa rara que no sabemos todavía. O digo, bueno, hay que se pelear. Y bueno, a ver, si eres mal pensado, supondrás Yo no. por qué se fueron para allá. Pues porque saben hacer las cosas. Son- pero no en positivo. Son buenos para lo malo. Exactamente. Muy bien, Fermín, pues estas son las 5 noticias principales para mañana, para la edición impresa de la Jornada de Oriente, y que también encontré en nuestro portal. Muy bien, pues mañana es el reinicio de clases para todo el sector Papás ya pueden, básico. ya pueden ser felices otra vez. Hoy hay angustia en muchas casas por los niños que ya mañana regresan a clases. Bueno, muchos están contentos, Fermín, hay que decirlo. Le quiero decir a sus hijos. Ah, bueno. Los quieren, pero pues... Pues, tú ¿quién- porque eres un mal padre, No, pero... qué va, no. Saludos a mis hijos, Buena cosa Este, decir. pero en muchos casos es angustiante siempre el día del regreso de vacaciones. Yo todavía me angustio cuando voy a ¿Por qué te regresar de angustias? vacaciones, pues te voy a ver entre otras cosas cuando ya regreso de vacaciones. No, ¿qué pasó? Entonces mañana es un día complicado, Sí. tome sus debidas precauciones. Levántese temprano y salga con un té de tila, además de un café, porque el tráfico va a estar a todo. Mañana es un día caótico. Hoy es un día especial, hoy es el Día Mundial del Libro. ¿Sí? Es ¿Te un- compraste algo? No, ¿Estás leyendo algo? No, pero voy en la semana a la librería de la UAP. Si ¿Vas a usted- comprar el libro de Moreno Valle? No, porque ese no entra en las rebajas. No es libro de Ojalá cagadero. que el gobernador se apiade de nosotros. Que nos mande... Oye, Moreno Valle, mándanos una copia del libro, ¿no? Sagrario Conde, Sagrario Conde. que nos mande una copia, aunque sea digital, porque nos estamos Lo habrá perdiendo. Siento, todos los días como que me siento incompleto. Digo, es que no he leído el libro de Rafael Moreno Vallerosa. Bueno, pero ya hablemos de algo más cordial. Hoy es el Día Mundial del Libro. Vaya usted a la librería de la UAP. Siempre hay descuento. Yo te veo ahí siempre hacen- seguido. Siempre hacen descuentos, siempre hacen descuentos en la Y semana. tiene novedades, ¿no? Es una de las mejores librerías en Puebla. Sí. Hoy un periódico Dale. de circulación nacional hizo un análisis muy interesante en el tema del libro. ¿Cuántas librerías hay en promedio por cada 100,000 habitantes? Ujú. Puebla no está tan mal, es como Pues el estamos sanos. cuarto o quinto estado que tiene más librerías, más o menos. Hay estados donde prácticamente casi no hay librerías. Tlaxcala es un estado con muy poquitas librerías, de los estados que menos librerías tiene el país. Bueno, también su población es más pequeña. Sí, ¿no? pero aún así son muy poquitas las librerías. Tabasco casi no tiene librerías, Baja California Sur casi no tiene librerías. Vale. El promedio de lectura en México es más o menos de 2.5 libros en promedio por cada habitante, más bien por cada lector, no por Ni cada. siquiera por habitante. Y en otros países donde hay mucha lectura es un promedio de 47 libros por año. Aquí en México es de 2.5 No estamos libros. ni en pañales. Entonces, esto también es resultado de que hay una ausencia de políticas Por públicas supuesto. para fomentar la lectura. Aquí en Puebla, pues hay que decirlo, aquí ni siquiera se hace el más mínimo esfuerzo para fomentar Ahí la están los lectura. libros de Luis Maldonado, no te quejes. El año pasado hizo como 7 u 8. Ah, sí. Sí. Bueno, para Y si adentrarse aquí- un poco en la literatura fantástica. Y si el titular del área federal dice leer en lugar de leer, vas a leer. Claro, bueno, y además recuerden que Luis Maldonado, un gran promotor de la lectura, se caracterizó porque al inicio del sexenio trajo unas lecturas de vanguardia, innovadoras, Ah, sí, es cierto. Acuérdate que trajo la una- cienciología. que era la cienciología, en la que pertenece Tom Cruise. Es y como de Madonna, brujos esa, man. que es la ciencia, la secta de los famosos de Hollywood. O de Tom Cruise y eso. Sí, o sea, estás leyendo lo mismo que Tom Cruise o que Madonna. O que E.T. el extraterrestre. Acuérdense que al inicio de este sexenio a los supervisores les entregaron un texto supuestamente sobre técnicas educativas que Es eran cierto, textos ya de lo la recuerdo. cienciología. Entonces, sí, tienes razón, no hay que hablar mal de Luis Maldonado, gran promotor de la lectura Le dio su premio de periodismo, ¿recuerdas en también? Puebla. Fue premiado como periodista. Él, periodista, pero Sí, sí él perseguía periodistas. Bueno, pues algo de Por eso se lo digo. no periodista. No sé. Bueno, Está bien. pues tenga un buen inicio de Es un día semana. angustiante mañana, dices. Pasa un día Cuídese angustiante. mañana, es un día difícil a la hora de la entrada de los alumnos, a la hora de la salida, mucho tráfico, además
pues tenemos una ciudad que nuestras autoridades se encargan que cada día es más difícil transitarla. Sí, los quiero torturar. Bueno, pues pásenla bien, que inicie muy bien su semana. Agradece su presencia, Fermín Alejandro García. Y Martín Hernández, buenas noches. Buenas noches.